duda, el coeficiente intelectual, pues, es muy importante para el aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasa cuando el aprendizaje se ve, dificultado por un coeficiente bajo o cuando se ve favorecido cuando la persona tiene un coeficiente alto? Pero en esta ocasión vamos a hablar, ¿y qué pasa cuando se tienen altas capacidades? ¿Se ve favorecido, se ve interrumpido? ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué te parece, Grecia, si empezamos por que nos definas qué es esto de las altas capacidades? Primero, como tomar en cuenta que las personas que tienen alta capacidad, pues hablamos de personas que tienen un coeficiente intelectual por lo menos 2 desviaciones por arriba del término medio, ¿no? Es decir, tienen un CI arriba de 130 según la literatura, pero hay diferentes conceptos relacionados justamente con la alta capacidad. A veces le llamamos alta capacidad, sobredotación. En México, por ejemplo, tenemos el término de aptitudes sobresalientes que plantea un rendimiento por arriba de su grupo de pares, ¿no? En diferentes áreas de desempeño, por ejemplo, en el arte, en la ciencia, en el deporte. Y bueno, también hablamos de personas que son talentosas y que tienen un talento en algún área de desempeño fuera de, digamos, en el arte. Y en el arte pues puede haber mucha gama, en el deporte, en la ciencia, en la cuestión académica, ¿no? que son algunas de las partes que constituyen una persona con alta capacidad, que es estos elementos de la parte intelectual, algún talento que puede venir acompañado en la alta capacidad, y también son personas que son altamente creativas. Yolanda y Juan Carlos, les quiero comentar, vemos que tienen este pensamiento divergente, ¿no? Que tienen solución de problemas diversos a los... Son tan creativos que tienen diferentes solución de problemas que están fuera de todo contexto, ¿no? Que nos parecen sorprendentes. Y bueno, también son personas que en la mayoría son líderes, que son personas que logran motivar a otras a seguir un camino. ¿Siempre está relacionado el coeficiente intelectual a esa alta capacidad? ¿O puede haber alguien que a lo mejor tiene, no sé, un coeficiente intelectual de 100, por así decir, pero que sobresale en una de estas actividades? No, claro, podemos hablar de personas que no necesariamente tienen un coeficiente intelectual elevado y que son talentosas, pero digamos que el talento también viene muy de la mano con esas personas con alta capacidad, ¿no? Hay estas otras personas que son talentosas en alguna área específica, ¿no? Ya platicábamos del arte, de la ciencia, de la educación, y que bueno, que están ahí y que no necesariamente tienen una alta inteligencia o un alto coeficiente intelectual. Pero algunas personas con un coeficiente intelectual van a venir también acompañados de talentos, ¿no? Van a venir acobijados por otras características de alguna otra área, ¿no? O sea, tienen una alta capacidad intelectual, un CI arriba de 130, pero además pueden ser talentosos en el arte, en el deporte, en la ciencia, ¿no? Donde van a desarrollar múltiples habilidades. No necesariamente una persona talentosa va a tener un CI alto, o una persona con un CI alto va a venir acompañado de un talento, pero ocasionalmente, en la mayoría de las veces, van a venir en una diada, ¿no? Una alta capacidad, y aparte puede venir con un talento. También hablamos de alta capacidad intelectual y de talentos como esta forma de ir entendiendo a las personas que sobresalen de los términos promedios o de su grupo de pares o de sus coetáneos, ¿no? Entonces, el talento, esta persona que tiene un talento artístico y que lo va desarrollando y que lo va generando y lo va nutriendo, claro que va a ser una persona talentosa en esa área que va saliendo justamente del grupo de pares, ¿no? Y una persona con alta capacidad va a tener el dominio sobre algún área específica, ¿no? O sobre varias, y va a poder desarrollarla también hasta llegar a un dominio completo de esta área. Creo que alguien que tiene un coeficiente intelectual alto de alguna manera se empieza a manifestar desde pequeño, ¿es correcto? Sí, 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 podemos ver a niños desde muy pequeña edad
desde los 2, 3 años, donde van a tener un lenguaje, palabras que son muy complejas para que aprendan de su edad y que las saben utilizar perfectamente en sus diferentes contextos, ¿no? Niños que además van a tener intereses muy específicos, a veces van a hablar sobre dinosaurios, astronomía, van a hablar sobre geología, van a estar muy preocupados también, ¿sabes? Por otras personas, van a ser muy empáticos, preocupados por la pobreza, por las cuestiones sociales, desde muy chiquititas, desde muy pequeñas edades, ¿no? Vamos a ver que se preocupan por el dolor ajeno y lo sienten de una manera tan intensa que de repente vemos a niños o a jóvenes, ¿no? También que ven a una persona sin techo y sufren y realmente están pensando cómo solventar esa situación de la persona, ¿no? Están ya pensando en hacer una asociación, en buscar apoyos específicos. Entonces, desde chiquitos podemos notarlos porque además les gusta la lectura, regularmente son lectores muy ávidos, ¿no? Entonces, de chiquito tienen intereses por leer y todo lo que les llega a la mano los agarra para la lectura, ¿no? Desde revistas, libros, son muy demandantes en sus búsquedas de información, ¿no? Y son proactivos también para buscar información, son niños, adolescentes que van a ser buscadores de su propio conocimiento, ¿no? Van a buscar información en otros lados. Oye, Grecia, ¿esto es hereditario? Bueno, las altas capacidades, como hablamos de la inteligencia y de otros intereses, pues sí, hay una carga genética, ¿no? Pero en realidad, pues también hablamos que hay ciertos modelos de entendimiento de las altas capacidades, sobre todo los muy actuales, que nos plantean, bueno, sí, hay una carga genética, puede haber esta carga genética, pero también están estas cuestiones ambientales que van a favorecer el desarrollo del talento, ¿no? Entonces, vamos a ver que va a haber recursos en sus propios ambientes donde la inteligencia o la educación o la área donde ellos son muy talentosos, pues es muy valorada y entonces se va potencializando o que las familias ven en los niños y en los jóvenes pues ciertos recursos y los van alimentando con algunas pedagogías, con recursos didácticos. Entonces el ambiente se vuelve un potencializador también de la alta capacidad, ¿no? Oye, Grecia, ¿qué escalas te miden, por ejemplo, el coeficiente intelectual? Y yo creo que no es como algo que cuando tú entras al preescolar, pues se te aplique una prueba. Existen una diversidad de pruebas que nos van a ayudar a dar un entendimiento sobre el coeficiente. Primero y la más utilizada en México, porque está validada en nuestra población mexicana, pues son las Wechsler, ¿no? Esta familia de las Wechsler, que es WIPSI, WISC y WISE para adultos, ¿no? WIPSI para el área preescolar, WISC para edad escolar y WISE para adultos, ¿no? Estas pruebas que son de alto escrutinio y que pues tenemos la validación en nuestro país y que tenemos que aplicarlas y es que será un primer momento, ¿no? De evaluación de inteligencia. Y bueno, justamente podemos tener algo que se llama doble excepcionalidad, es decir, tener una alta capacidad intelectual y también tener trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y aquí pues tenemos que utilizar también para hacer un diagnóstico que sea certero, que sea confiable, pues todas las pruebas relacionadas con el déficit de atención, ¿no? Que podamos aplicar estas pruebas relacionadas con la alta capacidad, que ya decía yo que es las pruebas de inteligencia, las pruebas de creatividad, las partes socioemocionales, también el portafolio de evidencias es muy importante para identificar a una persona con alta capacidad. El portafolio son todas esas cosas que van juntando los papás y los profesores, ¿sabes? De que cuando tenía un añito ya dibujaba y cómo fue teniendo este desarrollo del dibujo y cómo empezó dibujando muy bonito, pero de repente ya a los 6 años pues hacía unas cosas impresionantes, ¿no? O cómo empezaba desde muy chiquitito a hacer búsquedas o empezaba a hablar
perfectamente, con una fluidez maravillosa, todas esas evidencias que vamos guardando a veces en video, en foto, o que vamos teniendo también en papel, eso nos va a dar un portafolio de evidencias, y eso es muy importante. Y eso nos ayuda a identificar alta capacidad, pero para una doble excepcionalidad, pues tenemos que aplicar también las pruebas de déficit de atención con hiperactividad, porque claro que pueden venir juntas, junta la alta capacidad, el déficit de atención con hiperactividad, la alta capacidad y el trastorno del espectro autista, la alta capacidad y los problemas en el aprendizaje, la alta capacidad y otras condiciones, ¿no? Eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta, que no porque hablemos de alta capacidad es que puedan con todo y que nada más hablemos de pura alta capacidad, también pueden tener otras condiciones y a eso le denominamos una doble excepcionalidad. Les puede complicar en su vida, en su relacionamiento, en su... veía ahorita el comentario que te ponía acerca de una hermana que tiene un coeficiente intelectual muy sobresaliente, pero en el aspecto emocional dice, se derrumba frente a situaciones para cualquier persona muy fácil de manejar. Yolanda, Juan Carlos, yo tengo que comentarles, bueno, es que hay una sincronía muchas veces, o sea, ¿qué pasa? Que tenemos a una persona que tiene, imagínense un niño que tiene 8 años y que puede disertar y que puede hablar y que puede discutir con un adulto que parece un adolescente de 16 años, pero emocionalmente a veces parece un niño de 5 años. Es decir, si no le cumple, si dice, es que yo quiero un helado y si le decimos no, se pone a llorar como si fuera un niño de 4 años. Y a veces nos impacta mucho porque decimos, ¿cómo puede ser posible que me estés hablando y me estés discutiendo como un adolescente, ¿no? Como si fuera un adolescente de 16 años, pero después tienes como una conducta emocional mucho más chiquita, a veces pareces un niño más pequeño, donde hay una sincronía también entre la edad cronológica, entre su capacidad intelectual y la gestión emocional. Pero también hay que entender que las personas con altas capacidades tienden a ser muy sensibles, altamente sensibles. Entonces ya les decía yo en un principio, se preocupan mucho por las cuestiones ajenas, ¿no? Se preocupan mucho por la guerra. Ahorita con el tema de la pandemia, pues muchos niños se preocuparon, no por salir a jugar, no por dejar ir a la escuela, sino porque la preocupación real de ellos estaba más relacionada con la pérdida de empleos, con la pérdida de economía, estaban haciendo estos análisis tan complejos y de repente sufrían porque decían, bueno, es que, y si ya no hay trabajo, y si lo despiden, y si ya no tiene dinero para alimentar a sus familias, como esas preocupaciones que además parecen como fuera de contexto, ¿no? A veces los llaman intenso, le dicen, es que eres muy intenso, eres muy intensa, ¿no? Te preocupas por todo, pareciera que esto no está pasando aquí, no puedes resolverlo y tú mira cómo estás sufriendo, te preocupa más a ti que a esa persona, ¿no? Como que es altamente sensible. Y bueno, también viene acompañado, como les decía, a veces de esta asincronía entre su capacidad intelectual y la gestión emocional. Entonces, pues hay que trabajar mucho. Una de las áreas muy importantes para trabajar con las personas con altas capacidades justamente es la parte emocional, ¿no? Ayudarlos a regular, a gestionar de manera adecuada sus emociones. Y esto pasa no solamente en los niños, sino también en los adolescentes y en los adultos, donde pareciera entonces que de repente esta capacidad que tienen para resolver problemas, que son muy creativos, que aprenden muy rápidamente para resolver problemas emocionales, ¿no? O cuestiones afectivas, les cuesta mucho trabajo. Tenemos que ayudarlos a encontrar un equilibrio justamente entre sus emociones y su capacidad intelectual. Y a nosotros como sociedad también sensibilizarnos, saber que ellos no es que sientan diferente, solamente que sus emociones son un poco más intensas. ¿Estos niños, por ejemplo, necesitan de alguna escuela especial? ¿Es lo indicado? ¿O lo indicado es hacerlos funcionar en cualquier lugar? ¿O si pueden entrar a una escuela como cualquier otro niño, pero necesitan también de recursos especiales de USAER? ¿Tú qué recomiendas? Uy, bueno, pues es que hay varias vertientes con relación a ese tema, pero vamos a hablar que las personas con altas capacidades, para ayudarlos, existen diferentes recursos. Por ejemplo, uno de ellos es el enriquecimiento, justamente darle
ayudas que enriquezcan, que favorezcan esta alta capacidad, sus talentos, ya platicábamos de ello. Y otro es el agrupamiento. Este agrupamiento serían estas escuelas que son especiales y que están entre grupo de pares. Y la sugerencia será que también compartan y que conozcan a otros niños con sus intereses, con esta misma forma de aprendizaje rápida, ¿no? Entonces el agrupamiento ayuda mucho a que los niños se entiendan y vean que hay otras personas como ellos con intereses, con formas de solucionar problemas, de aprender igual que ellos y que no están solos. Y por otra parte, otro recurso que se utiliza mucho, sobre todo aquí en la Secretaría de Educación Pública, pues es acelerarlos, es decir, saltarse un grado escolar. Y eso también les ayuda mucho y la verdad es que hay mucha evidencia sobre favorecer o que se favorecen justamente por el salto de grado escolar y también por el agrupamiento. Pues les ayuda mucho porque están en ese mismo nivel con su grupo, con niños que aprenden o que tienen sus mismos aprendizajes y casi a lo mejor sus mismos intereses, y además van desarrollando habilidades emocionales. A veces hay algunos mitos relacionados justamente con la acreditación anticipada, y uno de ellos es, pero ¿cómo lo vas a acreditar o cómo lo vas a saltar de grupo si es un niño muy chiquito y entonces va a enfrentarse a otros niños mayores? Y entonces no lo dejas crecer, no dejas que se desarrolle igual que los demás niños. Pero hay evidencia científica que nos dice que estos niños que se saltan de grado, si tienen una adaptación, por eso es importante hacer una evaluación antes de tomar esta decisión, ¿no? De saber si emocionalmente se pueden adaptar a estos niños mayores, emocionalmente y socialmente. Si lo pueden hacer, es una gran oportunidad que nosotros tenemos aquí en la Secretaría de Educación Pública para ayudarlos a encontrarse con otros niños con intereses, ¿no? ¿Sabes qué? Sin duda eso se me hace como muy bueno, ¿no? Porque a nivel cognitivo, pues están a la par, ¿no? Con niños, a lo mejor de edad sí son más grandes, pero a nivel cognitivo van a la par. Yo lo único que veo, o sea, como esta parte de pros y contras, porque luego decimos los papás con mucho orgullo, wow, es que mi hijo es súper inteligente, mira qué rápido lee, mira qué avanzado es. Pero lo que no nos damos cuenta es esta parte donde, pues sí, a nivel cognitivo es una, pero a nivel, pues edad cronológico, pues no tiene la mayoría de edad para manejar ni la mayoría de edad para muchas cosas, pero el chico se siente ya listo para eso. Yo me he dado cuenta, Juan Carlos y Yolanda, desde mi experiencia profesional, que a veces los papás sienten que los niños van muy rápido, o sea, en general, ¿no? Dicen, aprende más rápido, sabe mucho más cosas que yo, me discute de manera sorprendente y a veces yo creo que puedo perder el control sobre las condiciones de mi hijo, ¿no? Pero hay que perderle el miedo porque nosotros como papás somos compañeros, vamos acompañando a nuestro hijo, vamos guiándolo. Entonces tenemos que tener ese entendimiento de que nuestro hijo, naturalmente, pues en algún momento tendrá que tomar decisiones y ayudarlo a tomar buenas decisiones, ayudarlo a que gestione bien esta capacidad que tiene, también darle un entendimiento de que a lo mejor habrá cosas que puede hacer por su capacidad, pero que estará limitada por otras cuestiones sociales, culturales, políticas, y que eso lo tendrá que aprender a equilibrar. Pero nosotros como papás también tenemos que trabajar mucho con eso, ir soltándolos, porque a veces hay mucho miedo y es natural tener miedo, ¿sabes? Es normal tener miedo sobre que mi hijo aprenda muy rápido, sabe muchas cosas, va más rápido que yo, y a veces los papás pues tenemos esa sensación de que tenemos que ser guías todo el tiempo. Entonces tenemos que ser compañeros, no amigos, es una cosa diferente, sino compañeros de vida, ayudarlos a tomar buenas decisiones. ¿Qué porcentaje sería? O sea, por ejemplo, hablamos de TDA, es el 8% de los niños. Si hablamos de altas capacidades, ¿qué tan frecuente es que lo encuentres? El promedio, la literatura, y en México nos encontramos entre el 2 y el 6% de la población infantil, y de la población en general, pues tiene alta capacidad, ¿no? ¿Tú qué recomendaciones le darías a un docente cuando recibe un niño? ¿Qué podría, como por ejemplo, identificar, ¿no? De decir, híjoles, por aquí me está latiendo que hay alguna alta capacidad? Bueno, mira, primero como en la cuestión de identificación,
Podemos ver a niños que aprenden rápido o que tienen esta capacidad, a veces están como distraídos, parecen como distraídos, pero cuando le preguntan, saben de qué se habló en la clase, de lo que está diciendo, de lo que se está enseñando. Por ejemplo, pasa muy frecuentemente, esto es muy, muy, muy frecuente, donde están enseñando las operaciones aritméticas y los niños llegan muy rápido a la solución sin llenar todo el proceso, ¿no? Entonces, no ponen todo el proceso de la suma o de la división o de las fracciones, pero está el resultado correcto, porque tienen esta habilidad. A veces las personas con estas capacidades y los niños se saltan pasos porque parece como intuitivo, ¿no? Entonces podemos encontrar ahí nos puede decir, este niño puede ser de alta capacidad, pero la recomendación, una vez que ya los identificamos, que ya más o menos podemos darnos cuenta y que a lo mejor el grupo de apoyo de USAER, los psicólogos de USAER, en caso de que haya en la escuela o que ya nos han dicho que es una persona, un niño con alta capacidad, lo importante será hacer adaptaciones curriculares, ¿sabes? Ayudarlos, porque justamente los niños tienen otra forma de resolver, de contestar, y entonces ayudarlos a hacer estas adaptaciones. Y creo que si los profesores son un poco más flexibles, ayudan a hacer las adaptaciones curriculares, que pueden ser cosas muy sencillitas, van a favorecer mucho la autoestima, el autoconcepto, la motivación y también este interés por seguir en la escuela, porque a veces los niños dicen, estoy aburrido, ya no quiero repetir y repetir. No pedimos que se haga o que dejen más tareas, sino que las actividades a veces sean de mayor profundidad, más complejas, pero no más tareas. O sea, si están viendo matemáticas, no dejarle 100 sumas, ir viendo cómo va el avance y complejizando estas actividades a medida que vaya teniendo retos en nuestro alumno con alta capacidad, ¿no? En el área en que estamos viendo que lo logra. Y también entender que no porque sea un niño con alta capacidad va a ser bueno en todas las áreas. O sea, no va a ser bueno en ciencia, no va a ser todo siempre bueno en español o en matemáticas o en historia. Tendrá pues algunas fallas y es normal, ¿no? Entonces será un niño con alta capacidad, pero no tendrá que ser bueno en todo. Y creo que eso, si nos queda claro como profesores, también como papás y como sociedad, podremos ser menos demandantes y también menos, y tener menos cuestiones de exigencia al otro. Bueno, síganos por favor en Altas Capacidades México, es la página de Facebook que nosotros tenemos en nuestro equipo de trabajo, donde damos información y formación también a profesores y a padres de familia. Entonces, con mucho gusto, pues estaremos ahí atendiéndolos en sus dudas. Y bueno, pues seguir fomentando, seguir haciendo psicoeducación con relación a las altas capacidades. Agradezco mucho este foro para hacerlo. No, muchísimas gracias, Grecia, por la oportunidad de tenerte aquí.